Imaginen las majestuosas cumbres de los Alpes, envueltas en una densa niebla, elevándose sobre el horizonte como antiguos guardianes que protegen sus secretos. Entre estas poderosas cadenas montañosas se extiende un lago misterioso, que parece un espectro viviente de épocas pasadas suspendido sobre la tierra. No es simplemente un cuerpo de agua, sino algo mucho más enigmático. Un lugar envuelto en oscuridad y leyendas, llamado por los lugareños el cubo de basura del diablo. Sus aguas son tan oscuras e impenetrables que parece que la propia naturaleza intenta ocultar lo que yace en el fondo de este lago, como si temiera revelar los terribles secretos escondidos bajo su superficie. Este es el lago Toplitz, ubicado en Austria, en el corazón de las montañas alpinas. Los lugareños lo han llamado durante mucho tiempo un monumento viviente que guarda muchos secretos y enigmas relacionados con las páginas oscuras de la historia. Este lugar se convirtió en el último refugio de muchos secretos que fueron arrojados aquí al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo ya sabía que el régimen nazi se dirigía hacia su colapso. El lago Toplitz se transformó en una especie de cementerio para aquellos valores y secretos que los nazis intentaban ocultar del mundo. Antes de pasar al meollo del asunto, me gustaría pedirles un pequeño apoyo. Si este tema les interesa, sería agradable que le dedicaran un poco de atención, leyendo o escuchando atentamente. Su reacción, su percepción, es el mejor agradecimiento por el trabajo realizado. Así que, continuemos. El oro, que era el sistema circulatorio del Tercer Reich, consistía en enormes riquezas confiscadas de bancos, museos y almacenes por toda Europa. Estas joyas, lingotes de oro y plata, así como otros objetos valiosos, representaban un verdadero tesoro, despiadadamente arrebatado a personas y estados inocentes. En los últimos días de la resistencia nazi, cuando su derrota se volvía evidente, la desesperación invadió sus corazones. Testigos de aquellos días relatan cómo columnas siniestras de camiones de las SS recorrían las calles y los bosques, cargados con cajas llenas de algo desconocido, posiblemente valores o documentos secretos. Estos camiones se dirigían hacia los bosques y valles montañosos, donde, según los rumores, les esperaban oscuros escondites. Algunos testigos afirmaban haber visto cómo los soldados arrojaban contenedores sellados en las profundidades insondables del lago, como si intentaran ocultar sus crímenes para siempre. También había rumores de un bote, en cuya cabina posiblemente se encontraba una caja fuerte de valor increíble, con joyas, lingotes de oro y plata, que nunca fueron encontrados después de la guerra. Estas riquezas, según algunos, permanecen hundidas en las profundidades de Toplitz, perdidas para siempre para el mundo. De todos los posibles escondites, el lago Toplitz se destacaba por su inaccesibilidad. Era aterradoramente frío, increíblemente profundo y parecía absolutamente tranquilo, como congelado en el tiempo. El agua en él mantenía una dureza helada incluso en los días más cálidos, y su profundidad podía alcanzar decenas de metros, lo que lo convertía en una barrera prácticamente infranqueable para aquellos que intentaban encontrar tesoros allí. Esto creaba alrededor del lago un halo de leyenda siniestra, llenando las mentes de los lugareños y buscadores de aventuras, con miedo y misterio. Pasaron años, décadas, y el mito de las riquezas hundidas solo se fortaleció. Y así, después de mucho tiempo, científicos armados con tecnologías avanzadas regresaron aquí para intentar arrojar luz sobre los enigmas que se guardan en las entrañas de este lago. Sus investigaciones fueron más allá de la búsqueda habitual de tesoros. Descubrieron algo mucho más inquietante y asombroso, algo que obliga a replantearse aquellos días oscuros cuando el régimen nazi alcanzó su apogeo. El lago Toplitz no es simplemente. Las leyendas locales, envueltas en misterio y misticismo, solo intensifican el halo enigmático de este lugar. En los pequeños pueblos esparcidos por los alrededores del lago, a veces se pueden escuchar historias sobre fenómenos inusuales que se transmiten de boca en boca a lo largo de los años. Algunos habitantes cuentan que sus abuelos vieron columnas de camiones moviéndose silenciosa y sigilosamente hacia la orilla del lago en abril de 1945. Estos relatos, llenos de un matiz de inquietud y desconfianza, crean la sensación de que en esos tiempos
ocurría algo más que simples movimientos militares. Otros afirman que por las noches, sobre el lago, volaban oficiales con uniformes de las SOS, dando órdenes siniestras, prohibiendo estrictamente a cualquiera acercarse a esa zona. Estos testimonios, a pesar de su aparente incredulidad, provocan en muchos la sensación de que en este lugar se oculta algún terrible secreto. Queda en duda si estas historias son solo ecos del pasado, distorsionados por miedos y conjeturas, o si son testimonios reales de aquellos trágicos eventos que dejaron una huella en la memoria del pueblo. Nadie, al final, puede dar una respuesta definitiva, ya que el tiempo distorsiona las huellas, y las leyendas a menudo se exageran, adquiriendo contornos cada vez más fantásticos. Sin embargo, en 1950, más de una década después del final de la guerra, los científicos lograron encontrar pruebas convincentes que confirmaban al menos parte de estas leyendas. Las expediciones de buceo, al descender al fondo del lago, extrajeron de las profundidades cajas selladas que contenían algo muy importante. Dentro se encontraron millones de libras esterlinas británicas falsificadas, parte de una operación a gran escala llamada Bernhard. Fue una de las mayores estafas nazis, cuyo objetivo era destruir la economía británica mediante la falsificación masiva de moneda. Este hallazgo sacudió a la sociedad y provocó una ola de preguntas. Si los nazis estaban dispuestos a tomar medidas tan extremas para golpear al enemigo, ¿qué más podrían estar ocultando? El lago Toplitz es un cuerpo de agua extraordinario, cuya naturaleza y estructura inspiran admiración y temor. Por debajo de los 20 metros, el nivel de oxígeno desaparece por completo, y más allá el agua se convierte en una tumba silenciosa y ominosa. En esta capa, que los científicos llaman anóxica, falta todo oxígeno, y como resultado se conserva todo lo que cae en ella. Esta capa se considera un fenómeno único, porque preserva perfectamente cualquier objeto sumergido en ella, como si fuera un museo natural del tiempo. Sin embargo, para el ser humano es mortalmente peligrosa. Penetrar en estas profundidades significa quedar atrapado, rodeado por un denso manto de árboles muertos y silencio. Solo el espeluznante silencio y una impenetrable pared de ramas muertas separan a los investigadores de lo que se oculta detrás. Y es precisamente detrás de esta pared, según leyendas y rumores, donde se esconde algo muy valioso y enigmático. Se dice que aquí está oculto el oro nazi, obras maestras de arte perdidas, o tal vez algo más inquietante, tecnologías militares perdidas, documentos secretos o incluso armas experimentales que no debían caer en manos ajenas. Los científicos modernos, armados con los últimos hidrolocalizadores y sondas robotizadas, se embarcaron nuevamente en una expedición. Y lo que descubrieron fue un verdadero asombro. No eran escombros casuales ni objetos simples, sino misteriosas construcciones metálicas enterradas bajo capas de sedimento y vacíos inusuales en el fondo que no podrían haberse formado de manera natural. Sus señales indicaban la presencia de grandes objetos, diferentes de las formaciones naturales, y que no se podían explicar geológicamente. Los escépticos rápidamente rechazaron la idea de la presencia de tesoros allí, especialmente oro, señalando que las leyendas sobre riquezas secretas, especialmente relacionadas con la era nazi, con el tiempo ganan cada vez más popularidad, convirtiéndose en... Durante muchos años, las peligrosas condiciones en el fondo de este lago obstaculizaron a los investigadores y hacían que todo el equipo fuera prácticamente inútil. Este riesgo constante y la dificultad de penetrar en las profundidades creaban una sensación de inalcanzabilidad, como una barrera invisible que impedía revelar los secretos ocultos bajo la superficie del agua. Pero esta vez, la tecnología finalmente alcanzó un nivel que permitió superar estos obstáculos, y la leyenda de los tesoros hundidos volvió a hacerse realidad. Inicialmente, cuando los drones se sumergieron en la capa superior del cuerpo de agua, no encontraron nada inusual. Todo iba según lo planeado, sin señales de anomalías, sin objetos misteriosos. Sin embargo, tan pronto como los aparatos comenzaron a descender más allá del llamado umbral anóxico, la capa donde falta oxígeno y reina la oscuridad absoluta,
La situación cambió drásticamente. Allí, en las oscuras profundidades, comenzó un verdadero silencio que parece de ultratumba, como una inmersión en tumbas olvidadas por siglos. Y fue en esta oscuridad y silencio donde comenzaron a llegar las primeras señales. Al principio eran débiles e intermitentes, apenas perceptibles. Luego gradualmente se volvieron más claras, frecuentes y seguras. En las pantallas de los sistemas de monitoreo comenzaron a aparecer datos que sorprendieron incluso a los científicos más escépticos. Las firmas metálicas irregulares se convirtieron en el centro de atención. Patrones inusuales, como si hubieran sido cortados según un esquema geométrico predefinido, que de ninguna manera podrían haber aparecido de forma natural. No era simplemente una desviación aislada, sino un campo completo de tales anomalías que se extendía sobre una área significativa. La claridad y organización de estas estructuras indicaban que los investigadores estaban ante algo artificial, creado por el hombre o por una inteligencia que superaba el entendimiento de las tecnologías modernas. A medida que los drones se adentraban más, abriéndose camino a través del laberinto de árboles sumergidos y ruinas de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, se encontraron con algo sorprendente. Objetos que externamente recordaban a cajas, dispuestas en un orden estrictamente definido. Estas cajas, que por tamaño y forma recordaban a cajas de municiones, estaban dispuestas de tal manera que daban la impresión de una composición ritual. Algunas de ellas estaban intactas, otras parcialmente destruidas, pero todas estaban selladas de manera segura y no mostraban signos de haber sido forzadas o dañadas. Los datos obtenidos fueron inmediatamente transmitidos a la superficie, y la reacción de los científicos no se hizo esperar. ¿Qué se encontró en estas cajas enigmáticas? En una de ellas se encontraron objetos que reflejaban, como un espejo, aquellos descubiertos en el lejano 1959. Entonces, recordemos, se trataba de billetes británicos falsificados, relacionados con una operación conocida como Bernhard, una campaña secreta a gran escala relacionada con actividades subversivas y espionaje. Pero lo más sorprendente no fue eso. En otra caja, el sonar detectó estructuras densas y alargadas, como si fueran objetos metálicos cilíndricos, cuidadosamente enrollados o envueltos. Su análisis mostró que los investigadores tenían ante sí algo parecido a bidones metálicos, posiblemente de forma cilíndrica, cuidadosamente empaquetados y sellados. Comenzaron las especulaciones y conversaciones sobre posibles versiones. ¿Podrían estos objetos ser lingotes de oro dejados como herencia por civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo o por organizaciones secretas? ¿O se trataba de algo más enigmático, como muestras tecnológicas, documentos o incluso desarrollos secretos relacionados con proyectos militares o de inteligencia cerrados hace mucho tiempo? Se discutió especialmente la hipótesis de que dentro de estas cajas podrían encontrarse muestras de tecnologías experimentales, documentos de servicios especiales o incluso artefactos relacionados con operaciones de las que durante mucho tiempo solo se habían escuchado rumores, como la legendaria Operación SAS, que según se rumorea, estaba relacionada con la destrucción de pruebas u objetos destruidos en el caos del siglo XX, particularmente en el año 1930. Los científicos, mostrando cautela públicamente, mantenían una posición neutral sin hacer comentarios. En lo profundo de la historia, oculta tras el velo del tiempo y el olvido, existe un objeto misterioso, escondido de miradas indiscretas y desconocidas durante el colapso final del régimen nazi. Este escondite secreto, desaparecido junto con la caída del Tercer Reich, suscita cada vez más preguntas y especulaciones. Algunos investigadores creen que dentro de este refugio podrían encontrarse restos de tecnologías militares experimentales, de las que hasta ahora solo se hablaba en rumores. Quizás allí estén ocultos raros prototipos de armas, desarrollos, datos robados a enemigos o incluso agentes bioquímicos creados en el marco de enigmáticos proyectos científicos nazis, cubiertos de misterio y secreto. Los precedentes históricos plantean aún más preguntas. Las investigaciones nazis en el ámbito de las Wunderwaffen, armas milagrosas y el proyecto Thor
Alguna vez prometieron al mundo descubrimientos revolucionarios capaces de cambiar radicalmente el curso de la guerra. ¿Podrían estas cajas contener precisamente esos desarrollos prohibidos, de los que se rumoreaba durante mucho tiempo, esos secretos que podrían cambiar la percepción de aquella época? Los científicos que estudian estos hallazgos enigmáticos evitan las especulaciones públicas, temiendo atraer desconfianza y peligro. Sin embargo, confirmaron una cosa. Se presentó oficialmente una solicitud a las autoridades austriacas para preservar el objeto descubierto e imponer una prohibición a cualquier investigación de buceo no autorizada. ¿Por qué se tomó tal decisión? La respuesta radica en que lo que se descubrió representaba no solo un valor histórico. Su significado era mucho más profundo, ya que podría tener consecuencias catastróficas. Lo que se encontró bajo el lago Toplitz no era simplemente un conjunto de objetos antiguos o hallazgos aleatorios. Era algo mucho más significativo. Una verdadera cápsula del tiempo, dejada por el régimen en descomposición, sellada en las oscuras profundidades, protegida por la naturaleza y la propia historia. Y un número creciente de imágenes y señales de sonar alimentaban una pregunta obsesiva. ¿Estábamos destinados a encontrarlo? Lo que se escondía bajo la superficie del lago Toplitz no era simplemente un tesoro, sino algo mucho más importante. Era como un testimonio congelado en el tiempo, sellado en las profundidades, como un mensaje del pasado. La estructura, descubierta en 2023, tenía una forma tan inusual que los investigadores la llamaron inmediatamente cripta. Su tamaño superaba los 3 metros de ancho, y la simetría mecánica daba a entender que no se trataba de una formación aleatoria, sino de un objeto cuidadosamente oculto. Algunos especialistas descartaron esta idea, considerándola fruto de una imaginación excesiva y de una caza de tesoros. Pero aquellos que conocen bien los días caóticos y oscuros de la Segunda Guerra Mundial entendían que tal descripción era bastante plausible y muy probable. No era simplemente una anomalía del fondo del lago. Era una sensación de acción deliberada, como si alguien hubiera dejado allí algo importante y peligroso a propósito. En los últimos días de la guerra, cuando el régimen se desmoronaba y se acercaba a la capitulación, los líderes nazis no solo huían, sino que intentaban destruir todo rastro de sus actividades. Escondían riquezas, enterraban conocimientos y protegían secretos a cualquier precio. Si esta estructura es realmente un sepulcro, entonces su aparición no es una casualidad. Era como una advertencia, sellada en metal y piedra. Investigaciones geológicas confirmaron esta hipótesis. Las muestras de sedimentos del fondo, tomadas en el área del lago, mostraban alteraciones características de principios de los años 40 del siglo pasado, es decir, de la época de la ocupación nazi de Austria. Testimonios de esa época, incluidos relatos de leñadores y habitantes locales, confirmaban que en el año 44 se observaron convoyes armados cerca del lago, transportando cajas sin marcar, custodiadas por oficiales de las SS. Todo esto indica que el misterio oculto en las profundidades del lago Toplitz no es simplemente una formación accidental o una parte olvidada de la historia. Son huellas de una actividad poderosa y deliberada, que podría tener importancia no solo para el pasado, sino también para el presente, si esta información cayera en manos equivocadas. Y ahora, en un tiempo en que tales relatos sobre misteriosas estructuras subterráneas y almacenes secretos se percibían como simples leyendas, como folclore o como invenciones de vagabundos borrachos murmurando por las noches junto al fuego, se consideraban no más que cuentos, creados en las mentes de las personas bajo la influencia del alcohol o la imaginación. Sin embargo, con el tiempo, a medida que capa tras capa se desmoronaban los secretos y se cubría el velo de lodo, la ciencia comenzó a acercarse cada vez más a estas leyendas. Investigadores y científicos, al estudiar nuevos datos, se preguntaban cada vez más, ¿y si hay algo de verdad en estas leyendas? Y cuanto más excavaban, más convincentes se volvían las pruebas de que no todo era tan simple, que detrás de estos relatos se ocultaba algo más serio y largamente olvidado. Especialmente intrigante resultó ser el hallazgo, un sepulcro rectangular, ubicado bajo un entramado de árboles que fueron especialmente inundados,
creando un campo submarino de escombros. Este lugar parecía inusual. Los escombros esparcidos por el agua no creaban caos, sino una especie de formación ordenada, como si alguien intentara deliberadamente ocultar o confundir a los extraños. Este hecho suscitó muchas preguntas. ¿Era este un elemento de camuflaje destinado a engañar? ¿O tal vez era una trampa, creada específicamente para proteger algo muy valioso? ¿O quizás era una ingeniosa construcción de ingeniería que debía dificultar el acceso a lo que se encontraba dentro o debajo de ella? Ingenieros y científicos, al estudiar imágenes de este objeto enigmático, propusieron una teoría que podría asombrar por su audacia. Sugirieron que la estructura podría haber sido reforzada con placas de hierro, lo que la hacía mucho más resistente y duradera frente a la destrucción. En su comprensión, no se trataba simplemente de cajas arrojadas o basura dejada por alguien con prisa. No, podría ser una verdadera cámara sellada, una habitación oculta y hermética diseñada para sobrevivir siglos. Si esta hipótesis se confirma, cambiaría radicalmente nuestra perspectiva sobre estos hallazgos. No se trataría simplemente de un tesoro hundido o un cementerio olvidado, sino de una arquitectura cuidadosamente planificada, creada con el propósito de preservación y protección. Es un objeto estratégico, diseñado para resistir el tiempo, posibles destrucciones e incluso eras enteras. Y aquí surge la pregunta principal. ¿Qué era tan importante como para justificar tal ocultamiento a gran escala? La teoría más popular y lógica es que se trata de joyas, oro, riqueza. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi robó enormes sumas de oro. Se hablaba de más de 550 millones de dólares en valor de la época, lo que en términos modernos equivale a miles de millones de dólares. Una parte significativa de esta riqueza aún no se ha encontrado ni registrado. Uno de los lugares más probables para almacenar tales riquezas sería el remoto y prácticamente inaccesible lago Toplitz. Sus aguas profundas y costas inaccesibles lo hacían el escondite ideal para los trofeos más valiosos del Reich. Pero, ¿y si el oro fuera solo una parte de esto? Tal vez en la cripta no solo se escondían dinero y joyas, sino algo mucho más importante e inquietante. Algunos historiadores sugieren que en este lugar podrían almacenarse documentos, planos, investigaciones científicas o incluso registros personales. Los nazis estaban obsesionados con documentarlo todo. Registraban cada operación, cada decisión, cada desarrollo secreto. Si dentro de esta estructura se encontraran películas, libros de contabilidad cifrados o archivos secretos de las SOS, su descubrimiento podría cambiar la comprensión de la historia del siglo XX. Allí podrían encontrarse expedientes personales de altos funcionarios, materiales de chantaje, códigos bancarios internacionales o correspondencia entre líderes políticos, cuyas alianzas y traiciones podrían sacudir el mundo político contemporáneo. Y todo esto está oculto bajo el agua, en la oscuridad, bajo una capa de lodo y agua, como un cofre secreto custodiado por siglos. Pero hay una teoría muy peligrosa y poco probable, pero no menos intrigante, que a nadie le gusta discutir. ¿Y si la cripta fueron enterrados vivos, rodeados de muchas leyendas y tradiciones, envueltos en la sombra de densos árboles y ocultos bajo el silencio de la niebla montañosa austriaca, que parece protegerlos de miradas indiscretas? Esta enigmática cripta, si realmente existe tal como la describen los lugareños e investigadores, podría ser una de las reliquias más inquietantes y sombrías del siglo XX. Es como un mensaje enviado desde las profundidades del pasado, susurrando desde debajo del agua, gritando a través de generaciones. No hemos completado nuestra misión. Y si hablamos de lo que está oculto bajo la superficie del lago Toplitz, ya sea oro, veneno o profecía, una cosa es evidente. Lo que yace allí es mucho más horrible y aterrador de lo que podríamos haber imaginado antes. Cuanto más profundizan las sondas y dispositivos modernos, más clara se vuelve una verdad. Esto no es solo un lago, sino una verdadera caja fuerte, sellada para siempre, con la llave arrojada hace mucho al abismo. Cuando en el año 19 del siglo pasado, en 1959, los primeros buzos se sumergieron por primera vez,
Esperaban encontrar las habituales miserias submarinas: barro, podredumbre, cajas rotas y tal vez restos de objetos hundidos, testigos de eventos pasados. Pero lo que vieron fue un verdadero shock para ellos. Un silencio que se cernía sobre el lago como una sombra opresiva y que parecía tan siniestro que absorbía todos los sonidos a su alrededor. Uno de los buzos dio esta descripción: era un silencio asfixiante, como si el lago nos estuviera observando, como si sus oscuras aguas ocultaran algo mucho más aterrador de lo que podríamos imaginar. Fue a partir de ese momento que comenzó una serie de desapariciones inexplicables relacionadas con este misterioso cuerpo de agua. Estos buzos, por cierto, no eran simples aficionados a la aventura. Su formación y experiencia profesional eran de primer nivel. Entre ellos había especialistas de la Armada, entrenados y preparados para operaciones complejas bajo el agua. Algunos de ellos incluso trabajaban bajo la supervisión de servicios de inteligencia de países aliados. Y aún así, a pesar de su preparación, algunos de ellos se sumergieron y nunca volvieron a salir a la superficie. Las razones de estas desapariciones siguen siendo un misterio. Algunos lo atribuyen a equipos defectuosos o a las raíces enredadas del bosque sumergido, en el que a menudo se convierte el fondo del lago. Pero hay quienes susurran sobre causas más siniestras, algo mucho más intencionado y aterrador. El lago Toplitz es un cuerpo de agua único. Su composición y estructura cambian drásticamente con la profundidad. En las capas inferiores del agua reina la anoxia, la ausencia total de oxígeno, lo que crea una trampa mortal para todo lo que desciende más abajo. Allí no habitan ni peces ni plantas, solo una salmuera asfixiante, donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Si un buzo desciende demasiado profundo, sin estar preparado y sin un plan claro, corre el riesgo no solo de ahogarse, sino de desaparecer para siempre, de desaparecer de este mundo. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió en 1963, cuando un equipo de científicos de una prestigiosa institución decidió realizar una investigación más profunda de este enigmático lago. Y los resultados de su trabajo fueron verdaderamente asombrosos. Descubrieron dentro del lago documentos relacionados con la era nazi, que parecían estar perfectamente conservados. La tinta aún era legible y el papel no estaba dañado, como si el tiempo en esas profundidades se hubiera detenido. Estos hallazgos representaban una biblioteca congelada en el tiempo gracias a las condiciones anóxicas. Pero precisamente esta inmovilidad, que guardaba secretos y misterios, podría convertirse en una trampa para aquellos que se atrevieran a abrirlos. También entre los hallazgos había diarios, notas, apuntes e informes de misiones realizadas. Algunos de ellos fueron desclasificados y entregados a historiadores para su estudio. Y entre las muchas líneas escritas por los investigadores, hay una que provoca leyendas que rodean el lago Toplitz, las cuales han entrado firmemente en el folclore local, generando inquietud y creando una atmósfera de misterio. Estas historias se transmiten de boca en boca desde hace muchas décadas, comenzando en los años 40 del siglo pasado, y cada una de ellas parece añadir nuevos matices al oscuro cuadro que pinta esta enigmática agua. Una de las más conocidas es la historia de un oficial nazi, cuyo nombre hace tiempo se borró de la memoria, pero cuya presencia se siente en cada susurro del viento y en el suave murmullo del agua. Según la leyenda, este hombre, consumido por el sentimiento de culpa por los crímenes cometidos, decidió revelar los secretos ocultos bajo la superficie del lago. Se dice que sintió que tras sus lamentos y sufrimientos se escondían datos capaces de cambiar el curso de la historia, o por el contrario, sumir todo para siempre en el abismo de lo desconocido. En un intento por lograr esto, comenzó a recopilar y transmitir información sobre lo que estaba escondido en las profundidades del estanque. Pero, como relatan los antiguos cuentos, unos días después de esto, su salud se deterioró repentinamente. Murió sin haber contado todo lo que sabía. No se realizó una autopsia de su cuerpo, y los documentos que podrían haber arrojado luz sobre sus últimas horas desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, alrededor del lago Toplitz flota la sensación de que guarda algo mucho más importante y peligroso que simples tesoros olvidados.
Los servicios ecológicos modernos y los científicos continúan mostrando preocupación no solo por el destino de las personas perdidas, sino también por las posibles consecuencias que podrían surgir si alguien perturba los objetos hundidos. En el año 2002, se descubrió que estaban filtrándose ciertas sustancias desde el agua, ya que de los barriles que yacían en el fondo comenzó a emanar un líquido. No se pudo confirmar el contenido exacto de esta sustancia. Sin embargo, el hecho en sí provocó una ola de discusiones y debates. Este incidente nuevamente puso en duda cuán seguro y justificado es investigar las profundidades del lago. En el Parlamento austríaco se planteó la cuestión de si Toplitz es un almacén o una potencial bomba de tiempo, pues no se trata solo de posibles riquezas, como oro o joyas. También pueden estar en peligro secretos no menos importantes, pero más siniestros. Experimentos realizados por los nazis en el campo de la biología, la química y la tecnología, así como agentes biológicos o armas químicas escondidas allí hace muchos años. La alteración de las capas profundas del lago podría llevar a la liberación de estas sustancias peligrosas, lo que pondría en riesgo no solo la memoria histórica, sino también la salud de toda la población. Todo esto hace del lago Toplitz un objeto de atención minuciosa para investigadores, historiadores, curiosos y personas valientes, dispuestas a arriesgarse para desentrañar sus secretos. Cuanto más se sumergen en sus aguas, más se siente que algo inexplicable, algo invisible y misterioso, los observa. Incluso los medios modernos, como los vehículos submarinos operados a distancia, a veces pierden inesperadamente la conexión con los operadores cuando se acercan a ciertas coordenadas. Las teorías ufológicas sugieren que la causa radica ya sea en interferencias metálicas o en densas capas de sedimentos del fondo que impiden que los hidrolocalizadores y sonares transmitan la señal. Pero aún persiste la sensación de que algo más está oculto en las profundidades, que el lago no desea revelar sus secretos. Solo se puede suponer que lo que yace en el fondo de Toplitz es mucho más aterrador de lo que parece a simple vista. No se trata solo de tesoros o artefactos históricos, sino de la memoria de las víctimas, de susurros de advertencia del pasado que continúan resonando en el silencio del cuerpo de agua. Cada vez que un buzo se sumerge bajo la superficie, no solo busca reliquias antiguas o objetos siniestros, sino que parece entablar un diálogo con una leyenda que se resiste y no desea revelarse por completo. La pregunta de si encontraron lo que buscaban pende sobre cada expedición, cada eco. Un reciente video mostró una sorprendente imagen en la que el sonar capturó un vacío perfectamente formado en el fondo del lago. Esta forma era increíblemente precisa y simétrica, como si hubiera sido tallada con la precisión de un joyero. Lo que especialmente sorprendió a los observadores fue que este hallazgo coincidía completamente con descripciones publicadas anteriormente. Parecía como si hubiera sido creado específicamente para eso. Sin embargo, a diferencia de casos anteriores, esta vez no hubo confirmaciones ni pruebas adicionales. Todo terminó, como de costumbre, en silencio y sin nuevos datos. Muchos entusiastas de las teorías de conspiración inmediatamente se activaron en varios foros de Internet. Los hilos en la popular plataforma Reddit comenzaron a analizar intensamente cada cuadro, incluso el más borroso. Se discutía la posible naturaleza de este objeto. ¿Era un escondite de oro nazi, un refugio de armas o tal vez solo un señuelo hábil? Las teorías variaban desde las más racionales y lógicas hasta las más fantásticas y extrañas. Pero todas compartían una idea, que algo había sido descubierto y que alguien no quería que se continuara investigando. Parecía que una fuerza o poder oculto intentaba detener cualquier intento de arrojar luz sobre el misterio. En conversaciones privadas, a veces anónimas, los miembros de la expedición insinuaban sus sensaciones y conclusiones. Uno de los investigadores involucrados en este proyecto dejó una declaración bastante evasiva en una entrevista. No esperábamos ver lo que vimos allí. Esto generó muchas más preguntas que respuestas. Y, sinceramente, ni siquiera estábamos preparados para hacer las preguntas correctas. Después de este evento, el lago Toplitz fue puesto bajo una estricta protección ecológica. Las actividades de buceo prácticamente cesaron y la actividad se redujo al mínimo.
El equipo y los permisos para realizar investigaciones se volvieron cada vez más difíciles de obtener, como si el lago hubiera recuperado el estatus de zona secreta, escondida de los extraños, aunque su esencia permaneció para siempre en la memoria de quienes lo visitaron. La atracción de este lugar sigue siendo fuerte no solo por los posibles escondites u objetos ocultos, sino también por la sensación de vacío que persiste después del descubrimiento. En esta sensación hay silencio, registros grabados y enigmas no resueltos. Todo esto indica que la cuestión ya no se reduce a la simple búsqueda de tesoros o descubrimientos científicos. Ahora se trata de moderación, de si vale la pena continuar explorando. El mundo ya no se pregunta si se encontró algo allí, sino si vale la pena seguir adelante. Porque, sea lo que sea que se haya descubierto en el siglo XXI, no ha llevado a una respuesta definitiva. Al contrario, ha suscitado aún más precauciones, temores y dudas. El lago Toplitz sigue siendo un enigma no porque sea inaccesible o porque no se puedan estudiar sus profundidades. Más bien, la razón podría ser que tenemos miedo. Miedo de lo que podría suceder si nos atrevemos a dar el siguiente paso. En este lugar se oculta algo muy importante. Y quizás sea el miedo a esto lo que constituye la principal barrera para resolver el misterio. De vez en cuando, la gente se pregunta si vale la pena continuar. Y cada vez parece más que este lugar, al que llamamos Lago Toplitz, no solo es un enigma, sino también un espejo de nuestros propios miedos, de nuestros límites y de los límites de nuestra comprensión. Su interés y atención son muy importantes para nosotros. Su apoyo ayuda a continuar las investigaciones y compartir los descubrimientos. Que este misterio siga siendo parte de nuestra búsqueda común y que algún día nos atrevamos a desvelarlo.